Morí y descubrí la verdad. Nadie está preparado para esto. ¿Y si todo lo que creías sobre la muerte estuviera equivocado? Imagina estar al borde del final. Tu cuerpo se detiene, los médicos intentan reanimarte, pero algo extraordinario ocurre. Sigues consciente, fuera de tu cuerpo. Hoy revelaremos lo que sucede cuando una persona muere, encuentra a Dios y descubre la verdad oculta detrás de la religión. Y no hablamos de meras especulaciones. Grandes estudiosos como el Dr. Raymond Moody y el Dr. Bruce Greyson han pasado décadas analizando miles de relatos de experiencias cercanas a la muerte, SM, y lo que descubrieron podría cambiar por completo tu visión de la existencia. ¿Estás listo para cuestionar todo lo que pensabas saber sobre la vida y la muerte? ¿Qué realmente sucede en el momento de la muerte? ¿Existe algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver? Miles de personas en todo el mundo relatan experiencias extraordinarias después de ser consideradas clínicamente muertas. Hablan sobre un túnel de luz, una sensación indescriptible de paz, encuentros con seres queridos fallecidos e incluso un contacto directo con una presencia divina. Pero, ¿son estas experiencias solo ilusiones del cerebro o evidencias reales de una existencia más allá de esta vida? La ciencia, durante mucho tiempo, evitó discutir estos relatos. Sin embargo, investigadores reconocidos como el Dr. Bruce Greyson y la doctora Penny Sartori han dedicado sus carreras a estudiar las SMs y han encontrado patrones impresionantes. Entre los relatos más intrigantes se encuentra el de un hombre que vivió una experiencia transformadora al morir, encontrar a Dios y descubrir verdades que desafían todo lo que conocemos sobre religión y espiritualidad. Hoy conocerás esta historia en detalle y comprenderás las revelaciones que trajo al regresar a la vida. La muerte, un misterio milenario. La muerte siempre ha sido uno de los mayores misterios de la humanidad. Durante siglos, religiones, filosofías e incluso la ciencia han intentado descifrar lo que sucede en el momento final de la vida. Pero solo en las últimas décadas, el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte comenzó a ser analizado de manera rigurosa. Casos documentados muestran patrones impresionantes. Personas de diferentes culturas y creencias describen elementos comunes. La sensación de dejar el propio cuerpo, la travesía a través de un túnel de luz y, en algunos casos, el reencuentro con seres queridos ya fallecidos. Pero si estas experiencias son reales o solo ilusiones neurológicas, sigue siendo un debate abierto. El cardiólogo holandés Dr. Pim van Lommel, tras analizar cientos de relatos, concluyó que la conciencia puede existir independientemente del cerebro. Por su parte, el neurocientífico británico Dr. Kevin Nelson argumenta que todo podría ser un efecto del sistema límbico en estado crítico. ¿Quién tiene razón? La infancia y la pérdida de fe de Santiago. Desde pequeño, Santiago siempre estuvo rodeado por creencias religiosas. Criado en una familia profundamente católica en el interior de Argentina, creció escuchando sobre el amor divino y la esperanza de una vida después de la muerte. Su abuela, una mujer de fe inquebrantable, le enseñaba oraciones todas las noches antes de dormir y le contaba historias sobre santos y milagros. Para ella, Dios estaba presente en cada detalle de la existencia. Sin embargo, para Santiago, esa presencia se volvería cada vez más cuestionable con el paso de los años. La vida en su hogar no siempre fue fácil. Su padre, un hombre trabajador pero de carácter difícil, frecuentemente se perdía en el alcohol, trayendo una atmósfera pesada al hogar. Su madre hacía todo lo posible por mantener la familia unida, pero el desgaste emocional era evidente. Poco a poco, Santiago comenzó a darse cuenta de que, por más que su madre rezara todas las noches pidiendo paz y armonía, los problemas nunca desaparecían. El momento que marcó su infancia fue la muerte repentina de su hermana menor, Valeria, víctima de una enfermedad inexplicable. A los 8 años, Santiago vio el sufrimiento de su hermana sin poder hacer nada, mientras los médicos solo movían la cabeza, impotentes. Su madre, desesperada, se aferró aún más a la religión, mientras él sentía que su fe se desmoronaba cada día. Si Dios existe, ¿por qué permitió esto? Esa pregunta se convirtió en un eco constante en su mente. Esa noche, al ver a su madre llorando junto a la cama vacía de Valeria, Santiago tomó una decisión silenciosa. Nunca más creería en un Dios que permitiera tanto sufrimiento. Para él, la religión pasó a ser solo una historia bonita, pero sin fundamento en la realidad dura y cruel que veía frente a sí. Este fue el inicio de su camino hacia el escepticismo, un camino que lo acompañaría durante toda su juventud y parte de su vida adulta. Conforme fue creciendo, sus dudas no hicieron más que fortalecerse. En la escuela, comenzó a interesarse por la ciencia, encontrando en la razón y la lógica una alternativa más sólida que la fe ciega que le habían inculcado de niño. Aprendió
Aprendió sobre la evolución, el universo y las leyes que rigen el mundo, temas que lo fascinaban y que parecían darle respuestas más concretas que la religión. Cada vez que escuchaba a su madre hablar de milagros, en su mente solo veía casualidades disfrazadas de intervención divina. La adolescencia trajo consigo una creciente sensación de desencanto. Mientras otros jóvenes encontraban consuelo en la espiritualidad, él se sumergía en libros de filosofía y divulgación científica, buscando construir su propio entendimiento del mundo. Se convirtió en un observador escéptico de las costumbres religiosas de su familia, cuestionando los rituales y las plegarias que antes había repetido sin dudar. Su madre, preocupada, intentó acercarlo de nuevo a la fe, pero sus palabras ya no encontraban eco en su interior. A pesar de su rechazo a la religión, en el fondo de su ser había un vacío que no lograba llenar con explicaciones racionales. Había noches en las que el recuerdo de Valeria lo asaltaba, junto con la añoranza de esa infancia en la que todo parecía más simple. Aunque se negaba a admitirlo, una parte de él aún deseaba creer en algo más grande que la fría realidad que lo rodeaba, la vida sin Dios. Los años pasaron y la infancia quedó atrás, pero las heridas emocionales que Santiago llevaba consigo no sanaron. Adolescente, ya no sentía ninguna conexión con la espiritualidad. Para él, la fe era una ilusión que servía solo para confortar a los débiles. Creía que el mundo era un lugar frío, donde solo la lógica y la razón tenían sentido. Poco a poco, comenzó a interesarse por la filosofía y la ciencia, leyendo autores que reforzaban su visión materialista de la realidad. Dios, vida después de la muerte, propósito, nada de eso parecía tener fundamento. Se enorgullecía de su racionalidad y ridiculizaba a quienes aún creían en algo más allá de lo visible. Pensaba que la religión era un mecanismo de control, una forma de consuelo para quienes no podían aceptar la incertidumbre de la existencia. Mientras más leía, más convencido estaba de que la fe era una simple construcción humana. En la vida adulta, ese distanciamiento se hizo aún más fuerte. Trabajando en el sector financiero, Santiago se concentraba en metas, dinero y logros. Su enfoque era solo el presente y el éxito. Relaciones superficiales, noches de fiestas y una búsqueda incansable por el estatus llenaban su rutina. Para él, la única verdad era la que podía ser comprobada científicamente. Todo lo demás era un espejismo, una distracción para quienes no eran lo suficientemente fuertes para enfrentar la realidad. Si alguien mencionaba religión o espiritualidad, él rápidamente respondía con argumentos escépticos. Si Dios existe, ¿por qué permite tanto sufrimiento?, decía con convicción. Para él, la única ley universal era la del esfuerzo y la supervivencia. El mundo pertenecía a los más fuertes, a los que se adaptaban, a los que sabían jugar el juego del dinero y el poder. No había lugar para esperanzas vacías ni para ilusiones de otro mundo. Sin embargo, en el fondo, había algo que evitaba admitir, un vacío persistente, una sensación de que algo esencial faltaba en su vida. A veces, cuando las luces de la ciudad se apagaban y la soledad de la madrugada lo envolvía, ese sentimiento emergía con fuerza. Había momentos en los que su éxito material le parecía superficial, como si todo lo que había construido fuera una fachada sin un verdadero significado. Pero siempre que este pensamiento surgía, encontraba una forma de ignorarlo. Se sumergía en el trabajo, se rodeaba de personas, buscaba distracciones constantes. No podía permitirse dudar. Había pasado toda su vida rechazando la idea de un propósito superior, y aceptar que algo le faltaba significaría cuestionar todo en lo que creía. Lo que Santiago no imaginaba era que ese vacío, ignorado por tanto tiempo, pronto se volvería imposible de evitar. Y cuando llegara el momento, su visión del mundo enfrentaría la prueba más difícil de todas, el encuentro con la muerte. La vida de Santiago parecía seguir un curso predecible: trabajo, reuniones, inversiones, fiestas ocasionales y una rutina marcada por la búsqueda de resultados. Él se sentía en control de todo, hasta que, a los 49 años, su cuerpo comenzó a dar señales de que algo no estaba bien. Todo comenzó de manera discreta: una fatiga constante, leves mareos y un cansancio que él atribuía al estrés del trabajo. Ignoraba los síntomas, convencido de que eran solo señales del ritmo acelerado que llevaba. Nada que una buena noche de sueño no resuelva, pensaba. Pero los síntomas se intensificaron. Pequeños episodios de vértigo se volvieron más frecuentes y un dolor incómodo en el abdomen comenzó a aparecer. Santiago, sin embargo, se negaba a prestar atención a lo que su cuerpo intentaba decirle. ¿Consultar a un médico? ¿Para qué? En su mente, admitir debilidad era inaceptable. No creía en el destino,
la suerte o la espiritualidad, pero si había algo en lo que tenía fe, era en su propia capacidad de controlar su vida. Fue solo cuando comenzó a tener episodios de sudor frío y una extraña sensación de hormigueo en los brazos que finalmente consideró que algo podría estar mal, pero aún así pospuso la decisión de buscar ayuda. No sabía que esa decisión cambiaría todo. Una noche, después de una jornada extenuante, Santiago se despertó sobresaltado. Su pecho ardía, un dolor intenso lo oprimía, como si una gran presión le impidiera respirar con normalidad. Intentó incorporarse, pero sus piernas temblaban y sus manos estaban heladas. Un sudor frío cubría su frente y por primera vez en años sintió miedo. No el miedo a perder dinero o estatus, sino el miedo real, el miedo instintivo que surge cuando el cuerpo sabe que algo va terriblemente mal. Con dificultad, tomó su teléfono y llamó a emergencias. Mientras esperaba, sintió que todo a su alrededor se volvía borroso, como si la realidad se desvaneciera poco a poco. Por un instante recordó su infancia, las noches en que su abuela le hablaba de la fe, de la vida después de la muerte, de la idea de que no estamos solos. Pensó en su madre, en su hermana Valeria, en el niño que alguna vez fue y que había enterrado bajo capas de escepticismo y racionalidad. El sonido de la ambulancia lo trajo de vuelta. Fue trasladado de urgencia al hospital y antes de perder completamente la conciencia, una idea lo golpeó con una fuerza inusual. Por primera vez en su vida no tenía el control. Su lógica, su intelecto y su escepticismo no podían hacer nada ante lo desconocido que se cernía sobre él. En ese instante, cuando la frontera entre la vida y la muerte parecía desdibujarse, Santiago sintió algo que no podía explicar. No era solo miedo ni desesperación, era otra cosa, algo que no había sentido en décadas. Y entonces, todo se volvió oscuridad. Cuando el cuerpo se debilita, era una noche común. Santiago llegó a casa después de un largo día de trabajo, sintiéndose más exhausto de lo normal. El peso del cansancio parecía diferente esa noche, como si algo invisible estuviera drenando sus fuerzas. Arrojó su maletín sobre el sofá, aflojó la corbata y se dirigió directamente a la cocina a beber un vaso de agua. Pero, al dar el primer sorbo, un mareo abrumador lo alcanzó. El vaso resbaló de sus manos y se rompió en el suelo. El sonido del vidrio rompiéndose sonó lejano, como un eco proveniente de otro mundo. Su corazón comenzó a latir rápidamente. Una presión opresiva apretaba su pecho, como si manos invisibles intentaran tirarlo al suelo. Sus piernas flaquearon. El entorno a su alrededor parecía girar. Un sudor frío le caía por la frente mientras intentaba apoyarse en la encimera de la cocina, pero incluso sus brazos parecían no tener fuerza. Su respiración se volvió corta e irregular, cada respiro requiriendo más esfuerzo de lo normal. Entonces llegó el dolor, agudo, profundo, como una cuchillada en sus entrañas. Santiago se llevó las manos al estómago instintivamente y sintió algo cálido y húmedo esparciéndose por su camisa. Al mirar hacia abajo, se horrorizó. El tejido blanco ahora estaba empapado en sangre, una hemorragia interna. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué le estaba pasando a su cuerpo? El pánico lo invadió. Intentó gritar pidiendo ayuda, pero su voz salió débil, casi un susurro. Su garganta parecía seca, su lengua demasiado pesada para articular cualquier sonido. Cada intento de respirar era un esfuerzo sobrehumano. Sus pulmones parecían ya no obedecer. Su campo de visión empezó a oscurecerse por los bordes, como si fuera absorbido por un túnel sin fin. Con un último esfuerzo, Santiago intentó moverse, alcanzar el celular o la puerta de la cocina, pero sus rodillas cedieron. El impacto contra el suelo fue seco, implacable. Su rostro quedó pegado al frío azulejo, y lo único que escuchaba era el sonido amortiguado de su propio corazón desacelerándose. El tiempo perdió su significado. Un segundo, un minuto, una eternidad, ya no lo sabía. Su cuerpo ya no respondía. Sus pensamientos comenzaron a desvanecerse, fragmentándose en recuerdos dispersos de la infancia, rostros familiares, momentos de alegría y dolor. Y entonces, algo inesperado sucedió. En medio de la creciente oscuridad, una extraña sensación lo invadió. No era miedo, no era desesperación, era rendición, como si, por primera vez en su vida, estuviera siendo obligado a aceptar que no tenía control sobre nada. La arrogancia y la autosuficiencia que siempre guiaron su vida ahora parecían insignificantes. El hombre que pasó años negando cualquier posibilidad de algo más allá de la materia, estaba ahora frente
hacia la única certeza que nadie puede evitar, la muerte. Pero, ¿realmente era el fin? ¿O solo el comienzo de algo que su mente racional jamás podría comprender? El cruce hacia el otro lado. Lo último que Santiago recordaba era el dolor insoportable y la sensación de asfixia. Luego, el silencio absoluto. Ya no había miedo, ni desesperación, solo una paz profunda, como si hubiera sido envuelto por algo invisible y acogedor. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que algo estaba raro. Veía todo a su alrededor, pero desde un ángulo diferente. Podía ver la sala de emergencias, los médicos y enfermeras trabajando frenéticamente alrededor de su cuerpo. Su cuerpo estaba allí, caído sobre la camilla, mientras los equipos pitaban desesperados. ¿Cómo era posible esto? El tiempo parecía haberse desacelerado. Cada movimiento de los médicos ocurría como si estuviera en otro ritmo. Sentía que ya no pertenecía a ese espacio, pero al mismo tiempo absorbía cada detalle. Una sensación familiar lo invadió, una extraña certeza de que aquello no era un sueño ni una ilusión. Fue en ese momento que una nueva percepción se apoderó de Santiago. Su mente estaba lúcida, tal vez más lúcida que nunca. Era como si todas sus dudas se hubieran disipado y estuviera viendo la realidad de una forma que antes nunca había sido posible. Los científicos que estudian las SM, experiencias cercanas a la muerte, sugieren que este fenómeno podría estar relacionado con alteraciones neurológicas extremas en el momento de la parada cardíaca. Algunos investigadores afirman que el cerebro, incluso en estado de fallo, puede crear la ilusión de continuidad de la conciencia. Sin embargo, hay quienes no están de acuerdo con esta visión estrictamente biológica. El doctor Juan Mendieta, neurocientífico y especialista en estados alterados de conciencia, afirma que existen evidencias intrigantes que sugieren que la mente puede operar independientemente del cerebro. Él cita casos documentados donde los pacientes informaron detalles precisos de lo que sucedía en la sala de emergencias, incluso cuando estaban clínicamente muertos. Otro investigador renombrado, el filósofo Enrique Vasconcelos, argumenta que la SM representa una conexión temporal entre dimensiones de la existencia. Para él, estos eventos no son simples alucinaciones químicas, sino la prueba de que la conciencia trasciende la materia. Para Santiago, la explicación científica o filosófica poco importaba en ese momento. Lo que él sentía era real, existía, aunque su cuerpo estuviera inerte sobre la camilla. Pero, si él estaba fuera de su cuerpo, ¿qué significaba eso? Antes de que pudiera reflexionar sobre esta cuestión, sintió una presencia. Alguien o algo estaba allí, a su lado. ¿Pero quién? La ciencia y las experiencias fuera del cuerpo. Lo que Santiago estaba viviendo era lo que los científicos llaman experiencia fuera del cuerpo, EFC, un fenómeno reportado en diversas SMs. Según el doctor Bruce Grayson, uno de los mayores investigadores sobre SMs en la actualidad, miles de personas describen sensaciones similares al ser declaradas clínicamente muertas. Relatan ver sus propios cuerpos desde arriba, escuchar conversaciones que, más tarde, son confirmadas por testigos y percibir detalles que no podrían haber visto desde su posición física. Además, el doctor Sam Parnia, especialista en reanimación e investigador de la conciencia, ha realizado estudios fascinantes en hospitales, donde registró casos de pacientes que relataron ver escenas y escuchar diálogos específicos mientras estaban inconscientes. La conciencia parece seguir funcionando incluso cuando el cerebro debería estar inactivo, afirmó Parnia. Pero, ¿cómo sería esto posible? Un fenómeno global. Casos como el de Santiago no son raros. En diferentes partes del mundo, hay relatos impresionantes de personas que vivieron experiencias similares. En un estudio publicado en la revista científica The Lancet, médicos holandeses analizaron a 344 pacientes que sufrieron paros cardíacos y fueron reanimados. De estos, el 18% reportó recuerdos lúcidos de lo ocurrido mientras estaban clínicamente muertos. Santiago, sin saber nada de esto, solo sentía la extrañeza y la inmensidad del momento. ¿Qué ocurriría después? Una presencia invisible. Santiago seguía observando la escena caótica a su alrededor. Veía a los médicos intentando reanimarlo, a los enfermeros moviéndose rápidamente, los sonidos de las máquinas resonando como ecos lejanos. Sin embargo, algo comenzó a cambiar. Un sentimiento lo invadió, algo indescriptible. Era como si una presencia estuviera allí, a su lado. No veía a nadie, pero sentía con claridad una energía que lo envolvía en una sensación de amor puro y acogida. Por primera vez en años, sintió que no estaba solo.
Relatos similares. Alrededor del mundo, muchos que han pasado por SMs relatan sentir presencias invisibles durante la experiencia. El psiquiatra Dr. Raymond Moody, pionero en el estudio de las SMs, analizó cientos de casos en los que pacientes describieron la misma sensación, una presencia que emana amor, comprensión y seguridad. Algunas personas identifican esta presencia como un ser querido fallecido, mientras que otras la describen como un ser de luz. El neurocientífico Dr. Mario Beauregard, de la Universidad de Montreal, argumenta que este fenómeno desafía la visión materialista de la conciencia. El cerebro puede estar apagado, pero la experiencia sigue ocurriendo. Esto sugiere que la conciencia puede existir más allá de la actividad cerebral, dice Beauregard. ¿Una explicación científica? Los escépticos atribuyen esta sensación a un fenómeno neurológico llamado liberación de endorfinas y neurotransmisores, que podría crear una sensación de paz y bienestar. Sin embargo, esta explicación no basta para justificar los relatos detallados de comunicación con esas presencias, la transmisión de mensajes y el profundo impacto espiritual que dejan estas experiencias, la filosofía y la conciencia. Filósofos como Henry Bergson y William James defendían que la mente no está confinada al cerebro. Bergson, por ejemplo, sugería que el cerebro era solo un receptor de la conciencia y no su fuente. Esta idea explicaría por qué, incluso sin actividad cerebral detectable, Santiago seguía percibiendo su existencia y la presencia de algo mayor. Santiago, en ese momento, no se preocupaba por explicaciones científicas, solo sabía, con toda certeza, que aquella presencia era real y lo guiaba hacia algo que jamás podría imaginar, el llamado divino. Santiago sentía la presencia invisible a su lado, pero ahora ocurría algo aún más impactante. Comenzó a percibir una luz intensa a lo lejos. No era una luz común, no lastimaba sus ojos, no era cálida ni fría, era acogedora, vibrante, como si tuviera conciencia propia. Fue atraído hacia esa luz sin esfuerzo, como si lo guiaran suavemente. Entonces, una revelación lo invadió. Estaba frente a algo que trascendía cualquier comprensión humana. Relatos universales de luz y amor. La presencia de una luz intensa es uno de los elementos más comunes en las experiencias cercanas a la muerte. El cardiólogo Dr. Pim van Lommel, que estudió SMs durante más de 30 años, relata que muchos pacientes describen esta luz como la fuente suprema de amor y sabiduría. Según sus investigaciones, este fenómeno ocurre independientemente de la cultura, creencias religiosas o nivel educativo. El neurocirujano Dr. Eben Alexander, quien vivió una SM y luego escribió el libro La prueba del cielo, describe la luz como el portal hacia una conciencia mayor, una inteligencia cósmica que está más allá del tiempo y el espacio. Para él, la ciencia tradicional no logra explicar plenamente estas experiencias. Por otro lado, la ciencia materialista argumenta que la luz podría ser un efecto del córtex visual al morir por falta de oxigenación. Sin embargo, hay un problema con esta teoría. Muchas personas ciegas de nacimiento también relatan ver esta luz durante SMs. ¿Cómo se explicaría eso? La presencia que emanaba sabiduría. Santiago sentía que la luz no era solo un fenómeno, sino una entidad. No veía un rostro, no escuchaba palabras, pero comprendía mensajes directamente, como si todo el conocimiento del universo le fuera transmitido telepáticamente. Sentía que estaba ante una inteligencia absoluta. Todas las preguntas sin respuesta comenzaron a tener sentido. Entendía sin necesidad de explicaciones que todo en la existencia tiene un propósito, que nada es casualidad. La visión de la filosofía y la espiritualidad. Esta experiencia de contacto con una conciencia superior ha sido descrita por diversas tradiciones espirituales a lo largo de la historia. En la tradición budista, por ejemplo, el concepto de Rigpa representa un estado de iluminación donde la mente percibe su verdadera naturaleza, similar a lo que Santiago experimentaba. El filósofo Platón también hablaba de un mundo de ideas perfectas, una realidad más allá de nuestra percepción material, donde todo es conocimiento puro. Muchos estudiosos modernos especulan que las SMs podrían ser un vislumbre de ese plano de existencia. Santiago sintió el amor como nunca antes. Ante esta presencia, Santiago recordó toda su vida, no de forma fragmentada, sino como si todo ocurriera al mismo tiempo. Sintió el amor que había dado y el que había rechazado. Percibió los momentos en que se alejó de su esencia e ignoró el llamado del corazón. Entonces, comprendió algo que cambiaría su existencia para siempre, la revelación sobre la existencia. Santiago estaba inmerso en aquella luz, sintiendo una sabiduría que trascendía cualquier conocimiento humano.
no era solo un ambiente de paz, era un lugar de entendimiento absoluto. Cada fragmento de su vida estaba expuesto ante él y lo veía todo con una claridad nunca antes experimentada. Se dio cuenta de que la vida no termina con la muerte, que la existencia no se limita al cuerpo físico. En ese momento, todas las dudas que lo alejaron de la fe durante su infancia y vida adulta desaparecieron. La verdad era simple, profunda e innegable. Somos mucho más que materia. Las investigaciones científicas sobre la conciencia tras la muerte. La experiencia de Santiago es un fenómeno relatado por miles de personas en el mundo. El cardiólogo Dr. Sam Parnia, uno de los mayores estudiosos de las SMs, realizó extensas investigaciones en hospitales y descubrió que muchos pacientes que sufrieron paros cardíacos y fueron reanimados describieron sensaciones de conciencia fuera del cuerpo. Algunos incluso relataron detalles precisos sobre los procedimientos médicos mientras estaban clínicamente muertos. Esto desafía la visión tradicional de la ciencia, que considera la conciencia como un mero producto del cerebro. Si la mente fuera solo una función cerebral, ¿cómo explicar que personas sin actividad cerebral documentada puedan relatar eventos con precisión? El psiquiatra Dr. Bruce Grayson, tras décadas estudiando ESMs, también encontró patrones sorprendentes. En su libro After, a Doctor Explores What Near-Death Experiences Reveal About Life and Beyond, analiza casos de personas que regresaron con conocimientos imposibles de adquirir por medios convencionales. Algunos neurocientíficos sugieren que estas experiencias podrían ser alucinaciones de un cerebro moribundo. Sin embargo, esta teoría no explica por qué las alucinaciones siguen patrones tan similares en personas de distintas culturas. La comprensión del propósito de la vida. Santiago comprendió que su paso por la tierra no era casual. Había un propósito en cada elección, sufrimiento y alegría. Entendió que su vida no fue un error ni una serie de eventos aleatorios. Todo estaba interconectado, y el amor era el hilo conductor de ese gran tapiz. Vio cómo sus decisiones afectaron a otros, positiva y negativamente. Sintió el dolor que causó como si fuera propio. También percibió el impacto positivo de los momentos en que eligió ayudar, amar y ser compasivo. Las visiones filosóficas sobre el propósito de la vida. El filósofo español José Ortega y Gasset afirmaba que el hombre no tiene naturaleza, tiene historia. Esto significa que no somos solo seres biológicos, sino narradores de nuestra propia travesía. Nuestra vida adquiere sentido en la medida en que creamos significado para ella. En la tradición cristiana, esta experiencia se asemeja al juicio del alma, donde cada acción es revisitada bajo la luz del amor divino. En el espiritismo, Allan Kardec escribió sobre la idea de que nuestra estadía en la tierra es un aprendizaje y que, tras la muerte, revisamos nuestra trayectoria para entender nuestra evolución espiritual, la percepción expandida de la realidad. Santiago entendió que los límites de la existencia eran mucho más amplios de lo que jamás imaginó. La realidad material era solo una pequeña parte de un todo mayor. Era como si hubiera vivido en un cuarto oscuro y, de repente, alguien abriera una ventana al infinito. Todo cobraba sentido, pero entonces surgió una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría después? ¿Permanecería allí o tendría que volver? Sentía que pertenecía a aquel lugar, pero la decisión no era suya. La elección entre quedarse o volver. Santiago sentía una paz indescriptible. No quería irse. La luz que lo rodeaba irradiaba amor y sabiduría, como el abrazo de algo infinitamente mayor. Pero entonces, una voz, sin sonido, pero clara en su mente, planteó un dilema. Tu travesía en la tierra aún no ha terminado. ¿Cómo? ¿Acaso no pertenecía ya a aquel lugar? ¿Qué había de tan importante en la tierra para justificar su regreso? Casos de ESM y la elección del retorno. Muchos relatos de ESMs incluyen este momento crítico, la sensación de un propósito mayor y la difícil decisión entre quedarse o volver. El Dr. Raymond Moody documentó cientos de casos donde individuos describieron esta elección. Algunos dicen que se les informó de una misión pendiente, otros sintieron el llamado de sus seres queridos. El neurocirujano Dr. Eben Alexander, quien vivió una SM durante un coma, relató en La prueba del cielo que pese al vasto conocimiento adquirido, debía regresar porque no era su hora. Pero esto plantea una pregunta. ¿Quién decide? Para algunas tradiciones espirituales, la decisión la toma un nivel superior de conciencia. Para otras, es una prueba para comprender la importancia de la vida terrenal. La lucha interna de Santiago. Santiago sentía que ya no pertenecía al mundo físico. Comprendía que la vida era más de lo que creía, que la muerte no era un fin, sino un paso. Pero entonces, vio algo que lo cambió todo. Ante él aparecieron imágenes de personas que aún lo necesitaban.
su hermano distanciado, sus amigos que desconocían su dolor, su madre anciana que pasaría sus últimos años sin su abrazo. Un shock lo invadió. Nunca había reflexionado sobre el impacto de su ausencia en otros. Entonces, una nueva pregunta surgió. Si aún tengo algo por hacer, ¿cómo negarme a volver? La elección ya no era sobre dónde quería estar, sino sobre lo que aún podía hacer. Santiago sintió que la luz se intensificaba y una energía cálida tocó su pecho. Algo ocurría. Estaba volviendo. El regreso al cuerpo. Santiago sintió un tirón repentino, como si una fuerza invisible lo succionara. La luz se disipó y un peso invadió su ser. Los sonidos confusos reemplazaron el silencio. Su cuerpo parecía lejano, como una armadura olvidada. Un choque. Su pecho ardió. Los pulmones se expandieron y el aire invadió su cuerpo. Sus ojos se abrieron. Médicos y enfermeros lo rodeaban, asombrados. Uno sostenía un desfibrilador, otro monitoreaba signos vitales. Su corazón había dejado de latir. «Tenemos pulso», volvió, gritó un profesional. Santiago parpadeó, tratando de entender. La intensidad de la experiencia aún ardía en él, como si estuviera entre dos mundos. Pero sabía que había regresado, comprendiendo el regreso. Casos de reanimación tras paros cardíacos son ampliamente estudiados. El cardiólogo Pim Van Lommel documentó relatos similares al de Santiago, donde pacientes regresan transformados espiritualmente. El neurocientífico Sam Parnia afirma que la conciencia puede seguir activa incluso cuando los signos vitales cesan. Para Santiago, esto no fue una alucinación, vivió algo real, trascendente, pero, al recuperarse, surgió un nuevo desafío: lidiar con las consecuencias de lo vivido, el impacto de la experiencia. En los días siguientes, Santiago se sintió desplazado de la realidad. Lo que antes le preocupaba, deudas, conflictos, ambiciones, ahora parecía trivial. No podía dejar de pensar en el amor y la paz que experimentó, pero también llegó una tristeza abrumadora, la tristeza del retorno. Este sentimiento es común tras una ESM. Según el doctor Raymond Moody, quienes regresan suelen sentirse desalentados al comparar la plenitud vivida con la rutina terrenal. El psiquiatra Bruce Grayson señala que muchos pierden el miedo a la muerte, pero enfrentan desafíos emocionales al cambiar su perspectiva. Santiago evitaba hablar de su experiencia, pero sabía que su vida jamás sería igual. Algo debía cambiar, un llamado a la transformación. Con el tiempo, Santiago entendió que su experiencia no fue casual. Recibió una segunda oportunidad con un propósito: compartir su historia, ayudar a otros a ver que hay algo más allá. Comenzó discretamente, hablando con amigos y uniéndose a grupos de apoyo. Su relato se expandió, inspirando a muchos. El legado de Santiago. Su transformación no fue solo interna, valoraba las pequeñas cosas, encontraba sentido donde antes veía vacío. Su historia se convirtió en un testimonio de la vida más allá de la muerte. La travesía que comenzó con dudas se convirtió en un camino de luz. Así, Santiago encontró lo que siempre buscó: el verdadero sentido de la existencia. Santiago descubrió que la vida trasciende lo visible. Su viaje nos enseña que, incluso en la oscuridad, hay una luz dispuesta a guiarnos. La SM que vivió no fue un evento aislado. Revela respuestas profundas sobre nuestra existencia, lo que nos espera y cómo vivir con mayor conciencia. Muchos ignoramos estas señales hasta que algo nos sacude. ¿Es necesario llegar a ese punto? Cada detalle aquí invita a reflexionar sobre la vida, la muerte y nuestro propósito. Por eso, antes de seguir adelante, haz esto por ti. Revisa este contenido y absorbe cada enseñanza. Cuanto más comprendemos estas verdades, más preparados estamos para vivir con claridad y valentía. En Nuevos Ecos Espirituales, unimos espiritualidad y ciencia para explorar los misterios de la existencia. Si este contenido resonó en ti, es señal de que esta búsqueda es parte de tu camino. Sigue explorando. Visita la playlist en pantalla y descubre más relatos e investigaciones que podrían transformar tu visión de la vida. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Nos vemos en el próximo video.